Buenos días, mi nombre es Javier Fong y hoy traigo un caso clínico de cáncer testicular para el semillero de investigación en microbiología, inmunología y cáncer. Bueno, inicialmente presentando el caso, un hombre de 30 años acude al médico para la evaluación de un bulto en el testículo derecho que notó hace 2 semanas mientras se bañaba. Tiene, tiene un antecedente de criptorquidia bilateral tratada con orquidopexia a los 8 meses de edad y el examen físico muestra un nódulo firme e indoloro en el testículo derecho que no translumina. También llama la atención que las concentraciones séricas de alfa-fetoproteína, fosfatasa alcalina placentaria y beta-gonadotropina coriónica humana se encuentran dentro de los valores de referencia. ¿Cuál de los siguientes tipos es el más probable para el tumor testicular de este paciente? Miremoslo un poco más de cerca. Inicialmente tenemos que es un hombre joven, de 30 años de edad, y tiene un antecedente de criptorquidia bilateral, ¿sí? Aunque haya sido tratada, sabemos que la criptorquidia es un factor de riesgo para ciertas patologías y ciertos tumores testiculares que ahondaremos más adelante. Primeramente, pues también el bulto es indoloro, está en el testículo derecho y no translumina y es firme. Esto nos da una semiología típica pues, de lo que vendría siendo un tumor testicular, pero eso se tendría que confirmar con pruebas de imagen. Adicionalmente, y como clave para el diagnóstico diferencial, tenemos que los marcadores tumorales se encuentran en rangos normales. Esto será clave porque los diferentes tumores testiculares expresan diferentes marcadores. Bueno, ya habiendo analizado un poco la información del caso, ¿cuál de los siguientes tumores es más probable? Teratoma, tumor de células de Sertoli, tumor de células de Leydig, tumor de saco vitelino o linfoma testicular. Y para responder esta pregunta tenemos que hacer un ligero abordaje sobre cuáles son los tumores testiculares y sus características. Bueno, para orientar el diagnóstico se debe entender los factores de riesgo de esta patología. El factor de riesgo clásico y por excelencia pues es la criptorquidia. Tener un antecedente, un testículo no descendido, pues nos va a hacer pensar siempre en un tumor testicular, porque esta entidad aumenta las probabilidades de tener tumores, especialmente de células germinales. Y haber recibido la corrección quirúrgica por medio de la orquidopexia, pues sí disminuye el riesgo si se hace de manera temprana, pero no lo elimina por completo. También el tener un antecedente de cáncer testicular, pues va a aumentar la probabilidad de tener cáncer en el testículo contralateral, evidentemente familiares en primer grado, haber tenido neoplasia germinal tubular, encontrarse en la edad joven adulta. Sabemos que el cáncer testicular es uno de los cánceres más frecuentes en hombres jóvenes, entre 20 y 40 años, ¿sí? Ese rango etario nos puede hacer sospechar haber tenido alteraciones testiculares previas, como un testículo anormal, pequeño, atrófico. También el síndrome de Klinefelter se ha relacionado con esta patología y se ha descrito que en los pacientes de raza blanca y etnia caucásica encontramos una mayor probabilidad de generar tumores testiculares. Bueno, para dar una aproximación a la pregunta que se nos hace, en este caso clínico debemos entender un poco de los tipos de cáncer testicular. Y es que pueden haber diferentes tipos de neoplasias. Estos tumores pueden originarse del estroma gonadal, principalmente de las células de Leydig y de las células de Sertoli. Estos, en esta neoplasia nos van a dar un cuadro clínico bastante evidente. ¿Sí? Suelen ser pacientes que tienen desbalances hormonales, que se presentan con pubertad precoz, ginecomastia, hirsutismo, pues entre otras manifestaciones hormonales, y son mucho menos frecuentes que los tumores de células germinales. Dentro de los tumores de células germinales tenemos el seminoma, que es el tumor germinal clásico, es el más frecuente, eh, suele ser muy sensible a radio y a quimioterapia. Dentro de los tumores germinales también tenemos, aunque no tan frecuentes, también en una proporción importante, los tumores no seminomatosos. En estos tumores no seminomatosos encontramos el carcinoma embrionario, que representa células embrionarias primitivas y es un tumor que suele ser agresivo y suele elevar marcadores tumorales. De igual manera, el tumor del saco vitelino va a ser una neoplasia de estas células
endodérmicas que suelen imitar estructuras del saco vitelino y eleva también alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma es un tumor que suele ser muy agresivo, hace metástasis temprana y eleva también marcadores, principalmente la hormona gonadotropina coriónica humana en su fracción beta. Y también tenemos el teratoma, que es un tumor germinal de diferentes tejidos ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos. Entonces, pues va a ser un tumor que vamos a encontrar con cartílago, pelos, dientes, epitelio, músculo, glándulas, y en general de todos los tejidos. Y a su vez vamos a tener el tumor mixto de células germinales, que va a ser una mezcla de diferentes neoplasias de diferentes grupos celulares. Bueno, para orientar el diagnóstico tenemos eh, como ayuda la bioquímica. Y es que los diferentes tipos de tumores testiculares no seminomatosos suelen elevar marcadores tumorales. ¿Sí? Eh, el seminoma no es un tumor que clásicamente eleve marcadores tumorales, pero sí puede elevar discretamente la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Sí? Pero la alfa-fetoproteína debe estar normal por definición en el seminoma. En los no seminomatosos, pues vamos a encontrar que el carcinoma embrionario suele elevar la hormona gonadotropina y la alfa-fetoproteína. El carcinoma del saco vitelino suele elevar alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma eleva la hormona gonadotropina coriónica. Y el teratoma, y esto es muy importante para el diagnóstico, no suele elevar marcadores tumorales. También vamos a tener otro tipo de neoplasias, esta vez de la línea hematolinfoide o neoplásicos de secundarios a metástasis, ¿sí? Pero no vamos a ahondar muchos en ellos porque vamos a centrarnos en los tumores primarios. Bueno, ¿y cómo se llega al diagnóstico de un tumor testicular? Primeramente por medio de la clínica, ¿no? El paciente nos tiene que referir que tiene una sensación de una masa, un bulto, un testículo más grande que otro, cambio en la forma, en el tamaño. Y esto nos debe llevar a hacer un buen examen físico, donde haya inspección, palpación, y se recomienda utilizar con una linterna, realizar la transiluminación escrotal, porque esto nos va a permitir diferenciar por las propiedades físicas pues, de la materia si el bulto contiene líquido o si es una masa sólida, ¿sí? Si no transilumina, pues quiere decir que eso es una lesión sólida y eso nos debería hacer pensar en un tumor. Ya cuando tenemos la sospecha clínica, debemos realizar una ecografía con Doppler y debemos estar pendientes a ciertos hallazgos imagenológicos que nos pueden hacer pensar si son malignos. ¿Sí? Si encontramos que es de características sólidas, si encontramos a que está vascularizado o que está intratesticular, pues eso nos daría herramientas para solicitar, para llevar al paciente a cirugía y realizar una orquiectomía radical, que consiste en sacar no solo el testículo, sino también parte del cordón espermático. Bueno, y también de manera breve mencionar que después de la orquiectomía, pues el espécimen debe ir a cirugía porque solamente de manera histológica vamos a saber eh, qué tan invasivo era el cáncer, qué estadio tenía. Eso nos ayudará a determinar el tratamiento y también nos permitirá confirmar de qué tipo de tumor hablamos, ¿sí? Esta es la estadificación TNM, lo que nos indica pues es el grado de penetración histológica, si se limita al testículo y al epidídimo, si ya invade de manera linfática o vascular, si invade el cordón espermático o si ya invade el escroto. Asimismo, nos permite identificar si hay compromiso linfático o si hay metástasis. Como mencioné anteriormente, la estadificación del tumor va a definir el tratamiento y una neoplasia testicular estadio 1 es aquella que está limitada a los testículos, ¿sí? Independientemente si sea T1, T2, T3 o T4, no va a haber compromiso de nodos linfáticos. Un estadio 2 es cuando ya hay nodos linfáticos regionales infectados, pero no hay proliferación hacia nodos linfáticos distantes o hacia otros órganos. ¿Sí? Este lo vamos a poder dividir en estadio 2A, 2B o 2C, dependiendo del tamaño de los nodos linfáticos regionales.
estadio 2A si es menor a 2 centímetros, estadio 2B entre 2 y 5 centímetros y estadio 2C mayor a 5 centímetros. Ya cuando tenemos nodos linfáticos subdiafragmáticos o metástasis a otro órgano, hablamos de estadio 3. Hablando un poco del tratamiento, pues este va a depender tanto del estadio como de las características histológicas del tumor. Y aquí cobra mucha importancia caracterizarlo. Un seminoma va a ser menos agresivo y la opción preferida va a ser la vigilancia activa, pero va a ser criterio clínico si el médico tratante pues decide alguna terapia adyuvante, sea con carboplatino o con radioterapia. Para los tumores ya no seminomatosos, estadio 1 se recomienda pues post orquictomía, pues, un ciclo de BEP que consiste en una quimioterapia con bleomicina, etopósido y cisplatino. Y para algunos casos seleccionados, cuando se evidencien linfadenopatías, pues se puede hacer una resección retroperitoneal de nodos linfáticos. Para el estadio 2, que es cuando ya tenemos presencia de linfonodos y que vamos a tener eh, mayores de 2 centímetros, pero menores de 5 centímetros, que corresponden al estadio 2A y 2B, si estamos en presencia de un seminoma, la opción elegida es la quimioterapia PEP por 3 ciclos, pero si nos encontramos frente a un no seminoma, el tratamiento debe ser según los marcadores tumorales. Si tenemos marcadores positivos, el tratamiento también va a ser, al igual que en el seminoma, quimioterapia BEP, pero si los marcadores tumorales son negativos, debemos hacer una vigilancia de los linfonodos en 6 meses y si disminuyen, es decir, si tras la resección los linfonodos disminuyen, vamos a este paciente a vigilarlo, pero si se mantienen iguales o por el contrario aumentan, eh, debemos llevarlo a una linfadenectomía. Por último, para los estadios 3 y 2C, los cuales nos indican una metástasis de nodos linfáticos a distancia o de otros órganos, o unos nodos linfáticos regionales mayor a 5 centímetros, el tratamiento de elección será la quimioterapia BEP, independientemente de si es un seminoma o no seminoma. ¿Sí? La cantidad de ciclos pues va a depender de ciertos criterios que nos van a estratificar el seminoma en de bajo riesgo o riesgo intermedio y el no seminoma en de alto riesgo, intermedio o riesgo bajo. Y ya con la anterior revisión podemos abordar de mejor manera esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería el tumor de nuestro paciente? Nos encontramos primeramente con el teratoma y con el tumor del saco vitelino, que hacen parte de la línea germinal no seminomatosa. También tenemos entre las opciones el tumor de células de Sertoli y de Leydig, que son tumores de la línea estromal, y el linfoma testicular, que hacen parte de la línea hematolinfoide. Entonces, ¿qué sabemos sobre estos tipos de tumores? Sí, como se mencionó anteriormente, pues los tumores del estroma van a generar eh, un cuadro clínico hormonal florido que consta de ginecomastia, pubertad precoz, infertilidad, hipogonadismo, y realmente no fueron síntomas que se describieron en el paciente. Por su parte, sí, aunque la criptorquidia en general es factor de riesgo para los tumores testiculares, está descrita mayormente para los tumores testiculares de células germinales y recordemos que los tumores de células de Sertoli y de Leydig hacen parte de la línea estromal. También la edad del paciente, que el paciente sea joven, se relaciona un poco más con los tumores de la línea germinal y pues principalmente una de las máximas de la medicina, ¿no? Si escuchamos cascos, no pensemos en cebras sino en caballos, son tumores mucho menos frecuentes y a pesar de que suelen tener marcadores tumorales normales, no descartan tumores de la línea germinal, por lo que hablaremos un poco más adelante. Siguiendo con la siguiente opción de respuesta, el tumor del saco vitelino, pues recordemos un tumor de la línea germinal, no seminomatosa, pero pues por sus mismas características histológicas, él va a elevar alfa-fetoproteína. Y en nuestro paciente, pues los marcadores tumorales se encontraban en rango. De esta línea no seminomatosa, pues el único realmente que no eleva marcadores es el teratoma. Bueno, ahora la otra opción de respuesta era el linfoma testicular, pero por epidemiología y por las mismas características de nuestro paciente no va a ser el primer diagnóstico en el que debemos pensar, ni mucho menos el más probable, porque es un tipo de neoplasia típica en hombres de la tercera edad. Nuestro paciente, recordemos, es un adulto joven de 30 años, ¿sí? Y no está relacionado a la criptorquidia.
¿sí? Esta entidad orienta más a un tumor de células germinales y a pesar de que el linfoma tiene marcadores tumorales normales, pues ya vimos que existe un tipo de tumor germinal que suele no elevar marcadores, el cual pues evidentemente es el teratoma, ¿no? Y en el caso de nuestro paciente concuerda, sí, suele dar en adultos jóvenes, como nuestro paciente, aumenta importantemente la probabilidad de desarrollarlo con el antecedente de criptorquidia a pesar de la orquidiopexia y es un tumor que no eleva marcadores de referencia, los mantiene en rangos normales, por lo cual pues sería nuestra opción elegida. Por ende, tras la revisión realizada y descartando los demás distractores, pues la opción elegida para este caso será teratoma. Y por último, recordar que a pesar de que llegamos a este diagnóstico porque no elevaba marcadores tumorales, existen otros tipos de tumores testiculares que tampoco elevan marcadores tumorales y el diagnóstico pues definitivo únicamente puede hacer con la histopatología que le hacen al espécimen después de la orquiectomía radical, ¿sí? Y el seguimiento de estos pacientes que a veces tendrán que recibir quimio o pues se vigilarán únicamente, debe ser con marcadores tumorales, se debe hacer imagenología y debemos vigilarlos por un periodo de al menos 5 años. Muchas gracias por su tiempo y atención, compañeros.